Bueno, pues no sé si os habéis enterado, pero parece que hay elecciones en Madrid. No se habla de ello en los medios, apenas se le dedican telediarios, pero así es, y que ha sido, bueno, pues a raíz de alguna movida que ha pasado en Murcia. Pero bueno, aunque no lo parezca, también ha habido otras noticias. Así es que si os habéis perdido en alguno de estos puntos, para traer un poquito de orden en este resumen político, tenemos aquí a Paloma González. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, extenuadas con tanta noticia. Desde luego que sí. Por ahí he leído algún tuit que decía que España es productora más política de la que puede consumir, efectivamente. Bueno, pues vamos allá con ese resumen del mes. El transfugismo provoca el fracaso de la moción de censura en la región de Murcia y facilita la entrada de Vox en el gobierno autonómico. La moción de PSOE y Ciudadanos en el Parlamento regional que dio lugar al terremoto político estatal finalmente se vio frustrada gracias al tamallazo de los diputados naranjas y el acuerdo de los populares con Vox. Nuestro compañero Pedro Luis López nos cuenta cuáles han sido los primeros movimientos en las calles ante la entrada de la ultraderecha en el gobierno. Finalmente la moción de censura no ha sido posible, fue fallida, pero la consecuencia es que el gobierno regional ahora mismo es un gobierno más débil, porque no solo necesita de los votos de los 3 diputados y diputadas de Ciudadanos que votaron no a la moción de censura, sino que ahora también necesitan los votos para la gobernabilidad de los diputados y diputadas díscolos de Vox. En esta negociación con los díscolos de Vox ha sonado que una diputada de Vox podría ser la nueva consejera de Educación, y por eso de esta manifestación, porque esta diputada lo que quiere, o las ideas que lleva Vox para la Consejería de Educación, son el PIN parental, que ya conocemos, y el cheque escolar. El cheque escolar es una medida neoliberal promovida por Paul Friedman, que promueve que a los padres y madres se les da un dinero para que puedan elegir colegio. Pero claro, los centros privados pueden poner más caro que ese dinero, y al final lo que hacen los centros privados con el cheque escolar, al poner más caro el precio, es seleccionar qué alumnado va a sus centros escolares. Esto lo que provocaría, según la Marea Verde, es acabar con la educación tal y como la conocemos, la educación pública, una educación para todos y para todas, una educación en igualdad de oportunidades, porque lo que provocaría sería la segregación de alumnos y alumnas. La convocatoria anticipada de las elecciones en Madrid agita el tablero político. Precisamente debido a lo ocurrido en la región de Murcia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió convocar elecciones para el día 4 de mayo. Estas elecciones vienen provocadas por la intención del PP de deshacerse de su socio de gobierno, Ciudadanos. Alertada por lo ocurrido en Murcia, Ayuso decidió dimitir, convocar elecciones y echar a Guado y a los consejeros de Ciudadanos de su gobierno. En medio de todo esto, Más Madrid y PSOE registraban sendas mociones de censura contra Ayuso, y tuvo que ser el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que decidiese entre disolver la Cámara o que se tramitara la moción. Finalmente, las elecciones se producirán el martes 4 de mayo. Estas elecciones además han supuesto importantes movimientos políticos, acelerando la descomposición de Ciudadanos y, por otro lado, la bajada de figuras estatales a la Comunidad de Madrid para postularse a la presidencia, como son Pablo Iglesias por Unidas Podemos o Edmundo Val por Ciudadanos. Estos movimientos dan una pista de que en estas elecciones del 4 de mayo se disputa mucho más que quién va a gobernar en la Comunidad de Madrid hasta 2023. La salida de Pablo Iglesias del gobierno obliga a una reconfiguración del Ejecutivo y genera disputa por el papel de Yolanda Díaz. Después de que Pablo Iglesias anunciara su candidatura al Gobierno de Madrid, los focos se centraron en quién ocuparía su cargo en la vicepresidencia segunda del Ejecutivo. El diputado de Unidas Podemos solicitaba entonces a Pedro Sánchez el nombramiento de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, además de anunciar que Díaz sería la candidata de la formación morada a las próximas generales. Finalmente, la ministra seguirá como titular de su cartera y sumará la vicepresidencia tercera, mientras que la de Economía, Nadia Calviño, ascenderá a la segunda e Ione Belarra ocupará la cartera de Derechos Sociales. El PSOE rechaza regular el precio de los alquileres proponiendo incentivos fiscales para los propietarios. Tensión en el gobierno debido a la propuesta del ministro Ábalos para la primera ley de vivienda en nuestro país. Según sus palabras, la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Esto supone que en la propuesta de Ábalos para una nueva ley de vivienda no se proponga limitar el precio de alquiler. Sin embargo, propone que los rentistas sí gocen de incentivos fiscales y que de este modo sea el contribuyente el que financie a las inmobiliarias la
bajada de los precios del alquiler. La propuesta de ley tampoco recoge ninguna medida para controlar los fondos buitre. Tanto la PA como el Sindicato de Inquilinas convocaron manifestaciones por todo el Estado español el pasado 20 de marzo reclamando el derecho a una vivienda digna. Unidas Podemos recuerda que lo pactado incluía la regulación de precios y, mientras tanto, las inmobiliarias saludan la propuesta del PSOE y aseguran: este es el camino. Madrid se moviliza por el tercer aniversario de la muerte de Mame Valle. El pasado lunes 15 de marzo se cumplían 3 años de la muerte de Mame Valle, activista del Sindicato de Manteros de Madrid, fallecido después de ser perseguido por la Policía Municipal tras una redada contra el Top Manta. Este caso de racismo institucional fue especialmente sangrante, ya que su muerte se produjo en 2018 bajo el gobierno de Manuela Carmena. El suceso fue entonces criticado en redes por distintas personas, entre ellas el portavoz del Sindicato de Manteros, Malik Gueye, y la concejala de Ahora Madrid, Romy Arce. Contra ellos se querellaron sindicatos de policía por delitos de injuria que finalmente quedaron archivados. Anticapitalistas convoca asambleas abiertas para tejer alianzas y marcar un nuevo rumbo para la izquierda alternativa. La formación busca debatir la coyuntura social y política que se abre ante los movimientos de las fuerzas parlamentarias en los distintos territorios y tender lazos con las que construir una alternativa a la izquierda subordinada al PSOE. La convocatoria de estos encuentros se extiende hasta el 8 de mayo y para participar en ellos basta con realizar la inscripción en la web de la organización, donde también se pueden consultar las fechas exactas de las asambleas en cada región. Se constituye el Parlament de Cataluña, pero continúan las negociaciones para la conformación del Govern. Ha pasado ya más de un mes desde las elecciones catalanas y todavía no se ha formado gobierno. Tras el preacuerdo de Esquerra Republicana y las CUP, Junts se abstuvo el pasado viernes 26 de marzo en la primera ronda de la votación de investidura. Entre diversas razones, parece que a los postconvergentes no les ha gustado el acercamiento de la CUP, si bien los anticapitalistas recuerdan que el pacto no es un acuerdo de gobierno ni un cheque en blanco. Otro asunto catalán que sí ha tenido su desenlace este mes de marzo tras un año de procedimiento es el levantamiento de la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. El Parlamento Europeo lo aprobaba el pasado 9 de marzo por mayoría de 400 votos a favor frente a 248 en contra. El Tribunal Supremo pretende juzgar a los 3 líderes independentistas por el referéndum del 1 de octubre. Ahora la institución podría reactivar las euroórdenes paralizadas por su estatus de eurodiputados. La justicia brasileña anula las condenas contra Lula da Silva. El Supremo de Brasil afirma que los procesos que llevaron a Lula a la cárcel estuvieron llenos de irregularidades y anula su condena. El encarcelamiento de Lula supuso que no pudiera participar en las elecciones de 2018, donde concurría como favorito y que a la postre ganó su rival político Jair Bolsonaro. Este, posteriormente, recompensó al juez que condenó a Lula, Sergio Moro, haciéndolo ministro de Justicia. Lula así recupera todos sus derechos políticos y se podrá presentar a las elecciones de 2022, donde, según los sondeos, es el favorito de los electores y electoras brasileñas. Luz verde a la ley de eutanasia tras años de lucha por parte de los colectivos por la regularización de la muerte digna. El pasado 18 de marzo se aprobaba por mayoría del Congreso la Ley Orgánica de Regulación y Despenalización de la Eutanasia. PP y Vox se han quedado solos en su rechazo a una norma muy demandada por la sociedad y que ha aunado el consenso de casi todo el arco parlamentario. Será una realidad a partir de junio, convirtiendo al Estado español en el 6º país del mundo que regule esta práctica. Nos amplía esta información Carmen Blanco. El pasado 18 de marzo se aprobaba definitivamente en el Congreso de los Diputados la Ley de Eutanasia. Así, España se ha convertido en el 5º país del mundo en regular el derecho a una muerte digna. Esta victoria histórica ha sido el resultado, una vez más, de las movilizaciones populares y de familiares y pacientes que durante años han estado peleando para que una ley como esta fuera una realidad. Casos como el de María José Carrasco, quien padecía esclerosis múltiple, y su marido Ángel la ayudó a morir. O casos como el de Marcos, el primer médico en España condenado por practicar la eutanasia. Estos y muchos otros pusieron en el centro del debate la cuestión de la legalización de la eutanasia. En 2019, a través de la plataforma de Change.org, recogieron 1 millón de firmas que entregaron en el Congreso con la esperanza de que un día esta ley se aprobara, una ley que hoy por fin es una realidad.
10 años después, el accidente de Fukushima nos recuerda los peligros de la energía nuclear. Este 11 de marzo se cumplían 10 años del desastre en Fukushima. Este día, tras un terremoto de 9,1 en la escala Richter, a 130 kilómetros de Japón en el mar, se produjo un tsunami de 15 metros de altura que golpeó la central nuclear de Fukushima, provocando el peor accidente nuclear después de Chernóbil. El accidente se ha cobrado más de 20.000 vidas, 100.000 personas tuvieron que abandonar sus viviendas, 48.000 aún no han podido volver 10 años más tarde y cerca de 5.000 empleados y empleadas siguen haciendo labores de descontaminación. Actualmente la acumulación de agua radiactiva sigue siendo un problema, al igual que la extinción de combustible de los reactores y la eliminación de los residuos. Las radios comunitarias cumplen 45 años a pesar de la falta de apoyo institucional. En estas más de 4 décadas, el movimiento de radios libres y comunitarias distribuidas por todo el país ha venido cumpliendo una función social y ha contribuido a la participación ciudadana. El apoyo vecinal ha sido el motor de estas iniciativas, que ofrecen a la ciudadanía herramientas colectivas de comunicación e información. En los últimos años, sin embargo, han sufrido el abandono de las administraciones públicas. De 2010 a 2021 no se ha dado una sola licencia a medios comunitarios. Actualmente en Madrid, junto a otros colectivos vecinales, están siendo víctimas de una persecución por parte de las instituciones. Es el caso de Radio Vallecas. Nos lo cuenta Mariano Sánchez. Muy buenas, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Ahora sí, perfectamente. Cuéntanos. Muy bien, muy gracias. Cuéntanos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros aquí en Contratiempos. ¿Cómo han sido estos últimos años para los medios comunitarios y cuál ha sido también su papel, ¿no?, en la sociedad? Bueno, habéis hablado de esta última persecución, yo creo que es evidente desde hace ya varios años. Y probablemente desde la irrupción incluso también de la ultraderecha en la escena política, la persecución a las radios comunitarias ha sido constante y bueno, que se traduce ahora en este cierre producido, no cierre exactamente, sino es una presión que se produce desde la institución que te obliga a oírte, ¿no? Porque incluso ellos mismos, Radio Vallecas ha dicho que bueno, nos echan pero no nos callan y yo creo que van a cumplirlo. No los van a callar y bueno, ahí estáis haciendo todavía la radio. Han sido años realmente difíciles, pero que es lo que han soportado las radios en estos 45 años. Los proyectos han salido a base de mucha voluntad, de mucho voluntariado, de mucho voluntarismo y de mucha gente trabajando y creyendo en lo que hace. Ha sido gracias a eso, porque las ayudas de las instituciones han sido prácticamente cero, a pesar de incluso de la ley del 2010 que ya nos reconocía, pero fíjate, el 2010 han pasado 10 años y no se ha movido absolutamente nada desde la pronunciación de esa ley. Una ley que sí nos reconoce 3 puntos, muy poquito, reconoce nuestra labor, la importante labor que han hecho las radios comunitarias en todo el territorio y en el mundo entero. Por supuesto, son experiencias muy largas, de hace mucho tiempo y bueno, ha supuesto esto, ¿no? Ningún apoyo desde ninguna institución, algunos ayuntamientos tímidamente y aquellos ayuntamientos que estaban regidos por algunos partidos que entendían muchísimo mejor que la comunicación es también un derecho. Desde luego, vamos a seguir empujando y aquí en Radio Vallecas y en todos los elementos que tengamos y los espacios que tengamos para, bueno, pues empujar en esa democratización de la información y de la comunicación y favorecer esa labor social que hacen los medios comunitarios. Muchísimas gracias, Mariano. Pues muchas gracias a vosotros por haberme dejado participar en vuestro espacio. Bueno, y hasta aquí el repaso a la actualidad política de este mes de marzo. Muchísimas gracias también a ti, Paloma. En un ratito te tenemos de nuevo con el reportaje. Muy bien.